Buenas tardes, vamos a presentar a Ana Argento y a Lucas Romero de Por Igual Más. Les pedimos que se presenten. Bienvenidos esta tarde a la tercera jornada de la Expo del Voluntariado. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que muy contentos y agradecidos por la invitación y también, bueno, por poder escuchar otras experiencias. Siempre es tan rico esto. Bueno, en mi caso yo soy Ana Argento Nasser, tengo 36 años, estoy casada, tengo 2 niños pequeños que posiblemente los escuchen de fondo. Soy comunicadora social y cofundadora y coordinadora de Por Igual Más, de la fundación. Y bueno, y muy contenta de compartir con Lucas este espacio que ahí está también para presentarse. Ahí está. Buenas tardes, gracias chicos. Una alegría este rato ya que vengo compartiendo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con las dos voces. Yo creo que es como un poco el espíritu de la fundación, como hacer con otros, ¿no? Así que vamos a ver cómo nos va con la experiencia de las dos voces. Pero bueno, mi rol hoy en Por Igual Más tiene que ver más con el desarrollo institucional. Mi nombre es Lucas Romero, tengo 28 años y estoy estudiando ciencia política. Así es un poco como mi realidad hoy. Bien. Los vamos a escuchar en estéreo, digamos. Vamos a ver si sale, Está bien. Bueno, la primer pregunta sería, bueno, un poco de la historia de Por Igual Más, cómo empezó y cuál es la problemática que aborda quizás la fundación. Bien. Bueno, Por Igual Más surge como fundación con persona jurídica en 2014, pero en realidad el trabajo en discapacidad, o sea, hoy por Igual Más podemos decir que trabaja por el reconocimiento de las personas con discapacidad en Argentina a través de una red de cerca de 70 voluntarios de distintas partes del país. Pero sus orígenes, digamos, se remontan bastante antes. Yo trabajaba en un museo, en el Museo del Colegio Montserrat, en Córdoba. Desde la facultad, estudiando comunicación social, hacía una pasantía en el museo en la parte de comunicación y de guías, sobre todo las visitas guiadas. Y un día llegan 2 estudiantes de turismo y me preguntaron qué había en turismo accesible en ese lugar. Y bueno, yo en ese momento tenía 21 años y la verdad que todo lo que tenía que ver con accesibilidad, discapacidad, etcétera, no era algo que en mi contexto, al menos próximo, cotidiano, lo tenía incorporado, ¿no? Entonces, no sabía que era el turismo accesible y fue decir, bueno, a ver, la verdad que no sé esto qué es, cuéntenme. Y cuando me contaban que era esto de brindar espacios para que todos, pero especialmente personas con discapacidad, pudieran acceder, hacer uso, ¿no? Y disfrutar, y ver el museo, que es un museo precioso, pero como patrimonio de la humanidad no era accesible, sentí un llamado interior, ¿no? Yo describo que fue como un llamado a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Y ahí comenzó, bueno, a hablar con el director del museo, a hacer un proyecto y empezar a contactarme sobre todo con personas con discapacidad, con familias, con instituciones, para armar un proyecto que no sea desde lo que yo creía, sino desde lo que realmente se necesitaba. Y el museo se hizo bastante accesible dentro de lo que se puede en un patrimonio y se replicó después a través de una beca de extensión en los otros 15 museos universitarios, porque la Universidad Nacional de Córdoba tiene 16 museos, bueno, al menos en ese momento. La verdad que hoy por hoy no tengo actualizado el 2022 si hay alguno nuevo, pero eran 16. Y bueno, y en ese tiempo fue esto, ¿no? Es decir, desde esta experiencia, cómo poder contarla y plasmarla. Entonces, fue la creación de un blogspot. En ese momento los blogspot eran como la furia. Hoy por hoy ya son las redes, no hubo otros espacios, pero bueno, y ese blogspot era, aparte de contar la experiencia, empezar a subir notas de discapacidad, de accesibilidad, porque claro, todo este contacto con este nuevo mundo para mí fue realmente encontrarme con una vocación profunda, ¿no? Fue unir la parte de la comunicación, ¿no? Con por ahí desde chica un llamado más al servicio, al ayudar a otros. Y bueno, y el blog recibió un montón de consultas, ¿no? Y esto en el corazón de decir, esto no puede quedar acá en un blog, ¿no? Bueno, y pasaron muchos años, porque esto fue en 2008, y mucho tiempo, muchas circunstancias de la vida, y de hecho en el medio me caso, ¿no? Mi esposo es ingeniero en sistemas, y bueno, yo le expresaba, hay que hacer una red social, algo que una personas, instituciones, y bueno, y fue al tiempo, ¿no? Que dijimos, bueno, sí, vamos a sentar, vamos a poner energía, tiempo, recursos
era hacer un sitio web que sea una red. Y ahí, a través de esto que estaba como llamado, fue tocar millones de puertas, ¿no? Muy difícil, ¿no? Muchas puertas que se cerraban, hasta que tocamos una que era una empresa que nos dijo, bueno, tal día vengan y vamos a hablar sobre esto, ¿no? Y yo fui pensando que era bueno, van a darnos ayuda económica para el sitio web, que es un sitio para ayudar, para conectar, y nos dijeron, no va a ser un sitio web no va a ser, perdón, una ayuda económica, sino ayudarlos técnicamente para tener una fundación. Y yo me quedé, ¿una fundación? O sea, no era nada que ver con la idea, ¿no? Al comienzo. Y decían, bueno, porque esto es una fundación, les va a abrir un montón de puertas, evalúenlo, bueno. Y a partir de ahí fue decir, bueno, buscar signos, ¿no? Si tenía o no que ser este paso que no estaba previsto en el proyecto de vida. Y decir, bueno, uno de los signos tiene que ser si hay otros que se suman y se contagian a esto, ¿no? Y bueno, y fue así, ¿no? Empezamos 9 personas con muchas ganas, personas con y sin discapacidad, que es parte de la esencia de Por Igual Más, que Lucas también les puede contar un poco eso. Y bueno, y hoy somos cerca de 70 y empezó Por Igual Más como la primera red social accesible de Latinoamérica en discapacidad. Y hoy por hoy en realidad ya no solamente vemos como esta parte más comunicacional, sino que hay programas de educación, de empleo, de accesibilidad, ¿no? Hay como otros focos. Así que eso. Qué bueno, qué lindo la verdad te escuchaba y es emocionante por varias cosas. Por un lado, saber que uno emprende algo, impulsa algo y la gente se engancha. En primer lugar con el blog, digamos. Y en segundo lugar con la reacción de las otras personas que te acompañaron. Y por otro lado, que eso muchas veces tiene que ver con el voluntariado, con esto de llevar la voluntad a la práctica, que muchas veces son más la cantidad de trabas o más la cantidad de dificultades o de intentos que no llegan a concretarse, pero como uno que sí se concrete, vale por todos los demás, digamos. Realmente. La magia de la acción, digamos, de la buena acción. Como uno vale por todos los otros que no sucedieron, digamos. Realmente, sí. Y la aplicación ¿qué características tiene? Bien, en realidad, bueno, la red social como tal, cuando nació del 2014 al 2021, que estuvo con estas características, estaba hecha en una plataforma que se llamaba Social Engine y tenía la posibilidad de que personas con distintas discapacidades accedan y pudieran navegar de forma autónoma. Tenía a través del uso de la voz, el teclado, bueno, estaba pensada y diseñada y programada accesible, ¿no? Por eso era tan importante. Y en ese momento no había redes sociales accesibles. Hoy por hoy quizás, justo lo veo a Emma que se ha sumado, Emma desde la Fundación, nuestro referente en accesibilidad justamente web y digital. Que esto, ¿no? Hoy por hoy las redes sociales hacen mucho uso de algunos recursos en accesibilidad, pero en aquel tiempo era bastante innovador, ¿no? En 2021 decidimos, dentro de este desarrollo institucional, bueno, del cual también Lucas es parte, como ir buscando, ¿no?, nuevos rumbos y el sitio, la red social como tal no siguió funcionando, sino que hoy por hoy es la página web que tenemos, que es más institucional, que tiene algunos recursos, por ejemplo, para comentar, para compartir, pero no funciona como red social. En su momento era una especie de Facebook, que a la vez de tener la parte de Facebook con reacciones, con comentarios, con sumar a amigos, participar de foros, invitar a grupos, estaba también toda esta parte más de revista, de escribir notas, de subir, de que las personas con y sin discapacidad que se sumaban podían escribir notas y subirlas como esto, ¿no? Esto del prosumidor, como se dice, de producir y consumir al mismo tiempo. Bueno, todo eso tenía la página en su tiempo, el blog, la red social, digamos, por ponerle el nombre. Está bien. Y bueno, a mí me sorprendió esto que dijiste que ustedes fueron buscando algo a esta empresa y apareció algo totalmente distinto que quizás no se lo esperaban, no estaban preparados. Me parece que un poco es la magia del hacer y moverse, ¿no? Cuando uno acciona, van apareciendo las cosas. No sabes qué va a aparecer, pero aparecen. Es como la magia de la acción. Y bueno, por lo que me contas, después de armar esta red social, el proyecto mutó a otra cosa, ¿no? Desde después del año 21, del 2021, mutó, ya no dejó de ser, me imagino, solo una red social. Y comentame un poco a qué mutó, digamos, o sea, en qué se transformó después. Bien, ahí Lucas te dejo, si querés, así contás un poco que vos sos parte de este rollo. Uno la escucha a Anita y también renueva como la adhesión a estas miradas, entonces siempre
siempre uno disfruta de escuchar a los impulsores, porque claro, renueva el sí en la experiencia. Bueno, hoy por igual más sigue muy vinculada a la comunicación, pero tenemos como 3 ejes de trabajo principales, ¿no? El empoderamiento de la persona con discapacidad, por ejemplo, brindando cursos de capacitación en alianza con otras organizaciones, por ejemplo, vinculados a lo que es la industria IT, como en esta clave, ¿no? De profesionalizarnos, ¿no? De no quedarnos por ahí en la lógica de los oficios, que es muy valioso, sino como dar perspectiva de proyecto de vida, ¿no? Y en esta clave, bueno, también damos talleres de autoconocimiento para las personas con discapacidad, talleres de simulación de entrevistas laborales, por ejemplo, de armado de currículums, todo lo que tiene que ver con esas competencias vinculadas al empleo, y también está como la vocación, ¿no? De los jóvenes que se forman con nosotros, por ahí vincularlos con empresas, con entidades, bueno, hay como mucha fuerza en esa clave. Después la segunda pata, que tiene que ver con la accesibilidad, esto que Anita contaba, que recorre la historia de la fundación, en esto de dejar de pensar en entornos que segmenten, entornos solamente para personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad podamos disfrutar de todos los contextos en convivencia con personas sin discapacidad, por ahí con los apoyos que necesitamos. Y en eso hacemos un trabajo grande de sensibilización a través de distintas capacitaciones abiertas al público en general, o a empresas por ahí lo solicitan, por ejemplo, en accesibilidad web, en accesibilidad física integral, en empleabilidad de personas con discapacidad, ¿no? Como en comunicación y discapacidad, digo, también hay una pata fuerte en esto, ¿no? Porque vieron que a veces hay como mucho temor, como en torno a, bueno, qué ajustes hay que hacer para que las personas con discapacidad podamos como disfrutar de los mismos espacios, y a veces es solamente mover como algunos temores o algunos miedos, entonces la pata de las capacitaciones es muy importante. Y después, creo que como el tercer horizonte por igual más, es la incidencia pública, que nosotros le llamamos, que es como tratar de instalar, y creo que esto es valioso, ¿no? Porque fue como pensado y formulado por Anita y algunos más, ya como en los inicios de la fundación. Nosotros hablamos de reconocimiento y no hablamos de inclusión, porque lo que nos interesa como enfatizar es que la sociedad no tiene fronteras, no es que algunos fuera y otros dentro, que hacen que los que estamos fuera, en principio las personas con discapacidad, tenemos que entrar, sino que justamente lo que decimos, bueno, ya estamos dentro de la sociedad, ya convivimos, ¿no? Nos hacemos cargo también nosotros de ese lugar que tenemos, y también vamos como interactuando con la sociedad para que ofrezca los apoyos. Bueno, entonces esto, digamos, esta mirada está planteada, está plasmada como en una formulación teórica que ya tiene su reconocimiento académico, que es el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad, ¿no? Como les decía, formuló Anita, y vamos tratando como de desplegar esta mirada. Y a mí una de las cosas más fuertes que me parece que tiene el modelo es que, bueno, parte de pensar que todos somos vulnerables, que todos necesitamos de todos, ¿no? Que nadie está completo en sí mismo, que hay que educarnos como en la lógica del recibir, ¿no? Del entregarse, del depender. Bueno, entonces eso recorre profundamente por igual más, y por eso es que no hablamos de inclusión, sino más bien de mirar alrededor y de reconocernos. Estas son como nuestras 3 miradas. Bueno, y el modelo, por ejemplo, lo hemos llevado a la Universidad Provincial en algún momento, y bueno, va como creciendo, ¿no? Incluso en algunos proyectos internacionales. Eso sería hoy por igual más, ¿no? Claro. Y te hago una consulta. ¿A cuánta gente, o sea, con todo este proyecto, a cuánta gente están apoyando? O sea, ¿cuánta gente se nutre de esta actividad que ustedes hacen? Y también preguntarte cuántos son los voluntarios que están trabajando en la organización. No sé, yo había entendido que están en distintos puntos del país. También eso, ¿cómo lo manejan? Si tienen lugar físico o si estas actividades también son más que todo virtuales. Claro, bueno, en esto de la pandemia también nos ha abierto como muchas posibilidades, ¿no? Y nos ha implicado, bueno, un trabajo como de digitalización de muchos contenidos, justamente estamos en eso ahora, ¿no? Por igual más no tiene una sede física, ¿no? Tenemos actividades virtuales, los voluntarios trabajamos virtualmente, y por ahí cuando tenemos que dar alguna capacitación en una universidad, en una empresa, en alguna entidad, bueno, vamos, ¿no? Vamos, usamos, por ahí escuchaba recién a Roxana, las alianzas con las universidades. Bueno, nosotros también damos algunas cosas con el siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Como que nuestra red, digamos, y la virtualidad nos permite, sí, que haya voluntarios de distintas partes del país. Hay voluntarios en Buenos Aires, en el sur también, ¿no? Y también hay algunas experiencias internacionales en Colombia, por ejemplo, ¿no? Voluntarios que se van sumando. Y en esto que decías, Mariano, pensaba, claro, yo siempre digo que los 70 voluntarios como habituales de Por Igual Más, como alrededor de 70 ahora, somos como los primeros como
destinatarios. Yo siempre digo que la fundación no trabaja ni por la discapacidad, ni para la discapacidad, sino con la discapacidad en todos los equipos, en redes sociales, en, no sé, en desarrollo institucional, en marketing. Hay personas con y sin discapacidad como aportando, esa es como nuestra convicción. Entonces nosotros somos como los primeros destinatarios. Yo siempre digo, por ejemplo, mi experiencia personal, que yo quizás conocía por igual más y aportaba, pero sin sentirme parte del colectivo. Por igual más hizo que me sienta parte de la comunidad de personas con discapacidad y aporte desde ahí, ¿no? Entonces eso es como lo primero que te diría. Y después tenemos alrededor, yo creo que ya serán alrededor de 500, 550 docentes, por ejemplo, capacitados en diseño universal del aprendizaje, que es uno como de nuestros puntos fuertes, y así, ¿no? Como que la virtualidad nos permite como ampliar horizontes, ¿no? Son capacitaciones abiertas, ¿no? Al público en general, y por ahí si hay entidades que lo piden, bueno, también lo pensamos, ¿no? Y lo preparamos, ¿no? Sí, sí, por lo que veo, por lo que cuentan, son como una comunidad que se autoayuda, ¿no? O bueno, sea... esa es una palabra que usamos mucho, tal cual, así es. Claro. Sí, 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 como el sentido esto como de, a ver, ¿no? Como de comprender al voluntario integralmente, ¿no? Digamos que en realidad somos mucho más de lo que podemos producir, digamos, y eso a la vez genera, vieron, como algunas complejidades de gestión, lógicamente. Esto seguramente Anita tiene mucho recorrido, digo, porque, digamos, implica, ¿no? Digamos, no mirar solamente lo que la persona hace o lo que la persona aporta en el tiempo en que lo hace, etcétera, sino como comprender todo el contexto, ¿no? Y que en realidad, bueno, nosotros también hacemos proceso dentro. Bueno, me imagino que la colaboración, digamos, entre ustedes y con la gente no debe ser sencillo, o sea, no debe ser una cuestión trivial. ¿Qué han aprendido en estos años, digamos? Porque colaborar es un concepto muy importante, que por ahí pasa desapercibido. Pero todo en la naturaleza colabora, y la naturaleza de alguna manera alcanzó la perfección para colaborar entre sí, y nosotros los humanos estamos aprendiendo. Me encanta porque cuando hablan de filosofía se ponen contentos, ¿no? Sí, es que nos alumbra el alma la filosofía, digamos. Pero ¿qué han aprendido al respecto de la colaboración y cómo trabajar, ya sea entre ustedes, porque son muchas personas, y con la gente que llega a la fundación? Bien. Ahí vamos también en estéreo, Lukis, los dos. Pero se me ocurre decir, por un lado, que esto, que ha sido un proceso de aprendizaje, y lo sigue siendo, ¿no? Como todo, porque esto, la fundación como institución, es una persona jurídica, ¿no? Tiene sus tiempos, sus procesos, sus crecimientos, sus aprendizajes constantes. Y en eso, si nosotros buscamos en esto de la fundación que el logo y el eslogan sea la esencia, ¿no? Por igual más son dos corazones que se juntan y suman y hacen como el signo más, ¿no? Uh-huh. Y la bajada es todos sumamos, ¿no? Entonces, la primera conciencia es de decir que todo el que es parte de Por Igual Más o con todos los que nos vinculamos, eso es para sumar, para aportar un valor, ¿no? Y la conciencia de que el que es parte de Por Igual Más, algunos podrán poner un poco de tiempo, otros un montón, ¿no? Y en esto, lo que sea, siempre que sea con compromiso y con los valores que nosotros tenemos, que venimos justamente en este tiempo en un proceso de resignificación de los valores, va a sumar, ¿no? Esa es la primera conciencia. Y después venimos también un trabajo de cómo ir organizándonos de nuevo en un organigrama que nos represente más, ¿no? Porque realmente hoy por hoy, y ahí Lucas me gustaría que vos también cuentes un poco, no es que tenemos un organigrama que es como así vertical o el que uno imagina como un árbol, sino que es más como una turbina, como diría Mati, uno de nuestros miembros. Sí, como un torbellino en el cual en realidad el centro no es, por ejemplo, el rol más directivo de coordinación, sino que son los valores y la visión, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que todos los otros miembros que van estando en este organigrama puedan tener capacidad de acción, de liderazgo, ¿no? Un poco, si querés contar, Luqui, lo de esta economía más vegetal, esta mirada más vegetal que la tomamos y la podemos traer porque los chicos trajeron lo de las plantas o la creación. Bueno, nosotros también lo vemos a eso. No, pero claro, en esto como un pequeñísimo aporte en clave de que, digamos, yo también se lo expreso a Anita muy seguido, ¿no? Y creo que somos varios los que lo decimos, que esto también implica, me parece, ¿no? Como que los fundadores, que aquellos que tuvieron como la intuición inicial, que fueron como convocados primero, como que salgan hacia afuera, ¿no? Como que descansen en el equipo sus representaciones. Creo que eso es como
Eso es como lo fuerte, eso es lo que trae la turbina, porque claro, Anita tranquilamente podría estar, digamos, en el rol de coordinación en el centro, ¿no? Digamos, como habitualmente uno esperaría, ¿no? Pero bueno, hicimos una opción de que en realidad lo que importa es que el voluntario internalice como la cultura organizacional. Entonces eso implicó, digamos, que Anita, bueno, comparta con el equipo por ahí más de la diaria y con el resto de los voluntarios también, bueno, qué está pensando para Por Igual Más, y que también, bueno, ¿no? Como que entremos en diálogo con eso. Y es difícil como hacer esto, ¿no? Como hacer crecer al hijo, ¿no? Y bueno, y que otros por ahí se involucren como en la crianza. Es difícil y creo que es un tremendo aprendizaje, porque también nos dimos cuenta, ¿no? En esto que decían ustedes, que hay como que seguir dando respuesta. Por ahí a veces sentimos, y yo adhiero a esto, ¿no? Que somos pequeños, ¿no? Siempre tenemos como esta conciencia de la pequeñez, ¿no? Como de la fragilidad que también nos envuelve a nosotros. Pero aún en eso nos encontramos con la necesidad de dar respuesta y que a veces, bueno, supera. Entonces hubo que hacer como un gran camino. Y en esto que decían ustedes, los aprendizajes, yo sumaría una cosita más muy breve, que es que cuando por ahí uno piensa en discapacidad, piensa en más rampas, en colectivos accesibles o en, no sé, o en estas cosas como más físicas que uno piensa. Y nosotros siempre decimos, bueno, ¿no? Es importante trabajar cómo nos miramos las personas con discapacidad, que a veces también nos concebimos nosotros como víctimas de la situación, o como superhéroes, ¿no? No la asumimos como una dimensión más de la vida, como una condición del ser, y también trabajar con los demás, eso. A nosotros nos importa mucho, bueno, sacudir un poco las representaciones que hay sobre la discapacidad, y eso también a veces en el trabajo con los socios, que son muchos, tenemos alrededor de 53 eran como asociados, ¿no? En los proyectos. Claro, y eso también implica como un cambio de mirada, porque no se trata de traer a nadie dentro de ningún lugar, se trata de salir al encuentro, de mirar alrededor. Entonces también a veces, no, así como nos rompe un poco la cabeza y los esquemas a nosotros, también nos pasa a veces con los socios, ¿no? Que no se trata, por ejemplo, no sé, en los ámbitos laborales, no se trata solo de hacer ajustes razonables, como dice la convención, sino, bueno, ¿qué le pasa al equipo de trabajo cuando se incorpora una persona con discapacidad? ¿No? ¿Cómo la mira? ¿Realmente la miramos como una persona que por ahí necesita apoyo para alguna función vital o sigue primando como la lástima, ¿no? Esta cosa. Entonces es como un trabajo grande que hacemos nosotros, nos importa mucho eso y creo que bueno, o sea, el sentido es como sumar valor, ¿no? Digamos, más allá por ahí de ofrecer las herramientas, bueno, ¿no? Que algo quede sembrado, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante. Bueno, justo ahí veía que estaban escribiendo en el chat la gente de Sinergia Salud, bueno, ofreciéndose también para hacer algún taller en conjunto, una actividad en conjunto. Y la pregunta venía por ese lado, ¿no? ¿De qué forma la gente de la sociedad o los que estamos de afuera, que todavía no somos parte de esta organización, o otras organizaciones, los pueden apoyar a lo que ustedes están haciendo o relacionarse con ustedes? ¿Cómo se puede ser voluntario, por ejemplo, para la gente que quizás está escuchando y le interesa sumarse? Bueno, que nos cuenten un poco. Bueno, ahí en la página nuestra en www.porigualmas.org hemos hecho también en este proceso de aprendizaje cómo lograr contar todo lo que hacemos y que la gente sepa dónde se puede sumar como voluntario, ¿no? Hay una pestaña que está destacada que dice quiero ser voluntario. Y ahí tenemos todas las áreas y programas y qué haría el voluntario que se suma en cada una de esas áreas, ¿no? Y a donde les gusta hacer, porque la verdad que hay muchos programas y muchas áreas, ahí pueden postularse, enviar el currículum y todo, y después todo un proceso de selección, que ahí la veo justo así, la Herrera, que está acá conectada, qué alegría Silta, también Gaby. Bueno, después todo un proceso, ¿no? De entrevistas, de compartir un poco la cultura organizacional y ir viendo los perfiles para ver en dónde es mejor también participar, porque Por Igual Más tiene esta mirada, ¿no? Que es buscar un equilibrio entre lo que la persona quiere hacer y lo que la fundación necesita. Y cómo en este querer hacer, también buscar que se desarrolle, se profesionalice, que se capacite, no solo con cuestiones de la fundación, sino para afuera también, ¿no? Entonces hay una búsqueda importante en esto que decía Lucas, de acompañar integralmente a la persona en su vida, además de la tarea que hace en la fundación, ¿no? Entonces por eso también el camino que vamos haciendo hace no tanto, en este proceso, como les digo, de aprender, es, bueno, que las personas que entran a Por Igual Más, podemos realmente como decir que va a ser un proceso, ¿no? Y que no va a ser un tiempito nomás que viene, 1 o 2 meses se va, porque también para la institución
es mucha apuesta, ¿no? Con cada persona. Entonces buscamos también personas comprometidas, mínimo, por ejemplo, 6 meses, ¿no? En el voluntariado nuestro, y con 2 o 3 horas intentar, ¿no? Como mínimo, pero después vemos cada realidad, ¿no? En esto de que todos sumamos, bueno, vamos viendo las realidades de cada uno. 2 o 3 horas, digamos, semanales para Semanales. ¿Semanales? Sí. Bueno, esta idea que estás comentando de que el voluntariado es no solo hacer lo que uno quiere, o sea, puntualmente, así como decir, bueno, hoy tengo un rato libre, hoy le doy una mano, respondo un mail, por ejemplo, sino que el voluntariado es comprometerse a que muchas veces puede ser que te toque en un momento difícil, que tengas que dejar alguna actividad para seguir colaborando, o que incluso tengas que aprender a hacer cosas que no sabías hacer y que es necesario que uno aprenda. ¿Ustedes tienen algún, o sea, el voluntario que entra directamente, tiene algún proceso de formación? Cualquiera puede participar, eso es importante también. No sabía, Lucas, si le ibas a responder. Sí, no sé si, no, claro, no decía. Quedamos ahí en silencio. Creíamos que se había tildado el internet. Quedamos ahí. Bien, bueno, ahí les contamos, y Sil también ahí pone en el chat, que claro, ella es una de las que está en gestión de talento, ¿no? Porque nosotros hablamos de gestión de talento y es eso, es ir acompañando los talentos de las personas, y sí hay un proceso, ¿no? Es un proceso de 1 o 2 entrevistas a la persona, generalmente hay personas del área de gestión de talento y del área en la que se quiere sumar. Este año incorporamos previamente, o sea, cuando la gente envía el currículum, le mandamos, bueno, qué implica ser voluntario de Por Igual Más, hay como todas unas cuestiones, qué tareas tendría que realizar, su disponibilidad. Y en la entrevista vamos también viendo si la persona, o sea, esto realmente, ¿por qué quisiera ser voluntario? ¿Cuál es su mirada del voluntariado? ¿Cuál es su conocimiento de la discapacidad? Que en realidad no es un requisito saber de discapacidad, pero bueno, es una de las preguntas que hacemos. Tenemos ahí, y también cómo es su día a día, ¿no? Porque también nos ha pasado que muchas veces la gente quiere sumarse, le encanta, pero cuando nos cuenta cómo es su día a día, la agenda empieza a las 7 y termina a las 10 de la noche. Y uno dice, ¿cuándo vas a ser voluntario? ¿No? Entonces, también invitar al otro a mirar con realidad la agenda y el llamado al voluntariado. Porque eso, ¿no? Entendemos que el voluntariado es un llamado también. Nadie exige ser voluntario, sino que uno lo siente, lo quiere vivir y quiere compartir su vida y lo que sabe o lo que tiene dentro, ¿no? Como valor. Así que eso, y después, bueno, una vez que la persona decidimos que sí, que junto con el equipo, que puede ser, que se incorpore, hay una serie de pasos, ¿no? Como llenar un ABC, que es el acuerdo básico de voluntarios, llenar otro formulario, se le hace una credencial, se le envía un manual de bienvenida con todo esto que hablaba Lucas de la cultura organizacional, y después se hacen capacitaciones, ¿no? Una seguro, y depende del área, capacitaciones del área, o sea, hay una capacitación general de la fundación, en donde, por ejemplo, se cuenta el modelo de comunicación y reconocimiento, porque es nuestro abordaje, y después capacitaciones en cada área, es decir, según la tarea, tener capacitaciones de equipo. Está bien. Bueno, y nos comentabas que en esta primera entrevista le preguntaban al voluntario que quiere ser voluntario, ¿qué es para él el voluntariado, no? Y bueno, esa es la pregunta que yo les hago a ustedes ahora, ¿no? ¿Qué es para ustedes el voluntariado? Como para ir cerrando la entrevista, ya que estamos en horario. ¿Qué es para usted el voluntariado, no? No es fácil, pero... me quedo con el cierre. Creo que te voy a robar alguna palabra, hermano, pero digamos, a mí me resuena esto, ¿no? Como la capacidad de entrega, crecer en la capacidad de entrega, ¿no? Como comprender, ¿no? Que estamos hechos como para darnos, ¿no? Y siempre, bueno, ¿no? Siempre es como mirar alrededor, siempre mirar alrededor implica como una generosidad, ¿no? Digamos, quizás la experiencia más primaria es mirarse uno, ¿no? Es como, bueno, ¿no? Recibir, bueno, y nosotros creemos, yo creo que es como, digamos, esto me ha implicado a mí, ¿no? Como crecer en la capacidad de entrega, la capacidad de mirar alrededor y de ser como generoso, aprender a amar como más de fondo, ¿no? Y, digamos, particularmente en Por Igual Más, ahí está este rasgo como de el ser parte de una comunidad, ser comunidad, ¿no? Si ustedes me dicen como el voluntario en Por Igual Más entra a una experiencia de comunidad, que es una experiencia serena, digamos, pero donde, bueno, ¿no? Donde hacemos este caminar de que todos nos necesitamos, de que nadie puede solo, ¿no? Y que no estamos, ninguno de nosotros como que, bueno,
puede por sí mismo ir e ir, ¿no? Que bueno, eso, como la capacidad de entrega me resuena. Perfecto. Bueno, simplemente, no sé si vos querés también decir algo, Ana, si no, podemos ir cerrando. Coincido mucho con Lucas, la verdad que no, simplemente esto de agregar que para mí el voluntariado es un llamado, ¿no? Que en realidad todo el mundo puede ser voluntario, pero tiene que sentir ese llamado primero, y eso implica, ¿no? También hacer un espacio interior, ¿no? Para ver qué puede entregar en esto de la capacidad de la entrega, porque todos tenemos algo para entregar, para darnos, para donar, que es el amor traducido de distintas formas. Entonces eso. Y ahí Sil también puso en el chat, le hago eco a Sil porque Sil también es del equipo. Sí, ahí menciona el respeto, la empatía, la honestidad y el acompañamiento. La verdad que sí, que es que, como decían, por ahí hacemos algunas referencias filosóficas, pero porque somos una escuela de filosofía, pero es un concepto clásico que las acciones unen, y es muy importante. En la acción, las alegrías se multiplican y las penas se dividen, decían también. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana y Lucas. La verdad que es muy lindo la propuesta que tienen, es llamativo cómo lo han encarado y la entrevista ha sido muy linda. Así que les agradecemos por eso. Seguramente vamos a seguir en contacto. Y bueno, a toda la gente le invitamos también a que sigan sus redes y que se enteren de qué es lo que hacen. Y si alguien quiere colaborar, sería buenísimo.